Le daban batalla. Gracias por acompañarnos, Pedro Caterina. Buenas noches, Fernando. Encantado de estar en su programa. Estaba comentando en la introducción que timorata a la presidenta Dina Boluarte para referirse a un tema sobre el que todo el país ha estado hablando en las últimas semanas, ¿no? El lío entre el Congreso y la Junta Nacional de Justicia. Sobre todo porque su obligación es cumplir y hacer cumplir la Constitución. Ese es el primer mandato que tiene la defensa del orden constitucional, y frente a los exabruptos del Parlamento, las amenazas constantes, los encubrimientos a los actos delictivos, la presidenta ha guardado silencio. Es que en realidad pues hay este pacto tácito, que no es una alianza programática, ¿no? Bueno, si lo fuera, sino este pacto de sobrevivir hasta moviendo lo menos posible las cosas hasta el 2026. Exactamente. Y además la presidenta ha tenido una clara conducta antidemocrática. Hoy día parece que como fin de año se decidió a hablar ante los periodistas, pero tenemos una presidenta que no da cuenta de sus actos, que no convoca conferencias de prensa, que no explica, que no da la cara. En términos generales, todo este cálculo político tiene como propósito sobrevivir. Pero ¿cuáles son los resultados de este gobierno? Y el costo de la supervivencia. Bueno, el costo económico para el país ya lo estamos viendo. La recesión económica. Eso ha representado a la izquierda en el poder. Es la pura verdad. Porque ahora no solo es el gobierno que criticaba en el pasado a los prófugos, sino que también el gobierno de la izquierda es de los prófugos. Okay. Más la ineficiencia que la izquierda en sí, ¿no? Las dos cosas, yo diría. Porque la ineficiencia no llegó siquiera a que plasmaran una orientación que uno pueda decir era de izquierda, era ortodoxa. La ineficiencia es consecuencia de la clara ineptitud, de la carencia de una experiencia de gobierno, de la falta de un programa, de la improvisación, y hay que decirlo claramente, de la corrupción durante... Que allí sí hubo un plan, ¿no? Tomemos el MTC y Vivienda, que son los ministerios de más ejecución descentralizada, ¿no? Fue un saqueo de menos a más, ¿no? Primero comenzaron como pirañitas y luego hemos visto, ¿no? Se fuga el ministro de Transportes y Comunicaciones de Castillo y no pasa nada. Hasta ahora, por cierto. Se fuga su secretario. Juan Silva. Se fuga su sobrino. Y ya en el colmo se fuga el ex jefe del partido de gobierno, Vladimir Cerrón. Que sí sigue prófugo. Bueno, con una inacción del sigue gobierno de la presidenta y por cierto, y hace un par de horas nos hemos enterado que se le ha pedido 36 meses de prisión preventiva. Pero es lo que corresponde frente a una conducta de un prófugo de la justicia. Porque hay que decirlo claramente, la izquierda en el poder, los dirigentes de izquierda, no han dado la cara ante los fiscales y jueces. Cuando fueron convocados, guardaron silencio. O si no, han optado por la fuga como... A propósito, usted habla de la izquierda, pero en otros segmentos politizados de la población se habla de caviares y fachos. Y en la palabra caviares incluyen también el régimen de Martín Vizcarra, que usted trajo, y de Ollantumala también. Veamos lo siguiente. ¿Pedro Méndez Jurado fue caviar? No, esos términos... Pedro Méndez Jurado fue un fiscal de la nación que, debido a su escandaloso encubrimiento frente a la acusación constitucional que le hizo el Parlamento a Alan García por un supuesto enriquecimiento ilícito, obligó a cambiar el texto constitucional y establecer que cuando el Congreso acusa constitucionalmente, la Fiscalía abre investigación. Blancanélida Colán fue caviar. ¿El señor Peláez Bardales fue caviar? ¿O la señora Echaíz, que por aplicar el mismo criterio que ella usó para no investigar a Alan García, la señora Echaíz, flamante congresista de Alianza para el Progreso, es caviar? En realidad, si hacemos esos estándares sumas, se usan abusivamente. Pero si hacemos sumas y restas, más tiempo en el poder han estado los fujimoristas y apristas. ¿Y qué es lo que vemos hoy en día? Que en este Congreso hay un pacto
un pacto siniestro de encubrimiento de actos ilícitos, que va desde la izquierda hasta la derecha. Es decir, Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori, Acuña, Luna y compañía. ¿Pero son pactos o son coincidencias de gente que se asocia para sobrevivir y hay entendimientos tácitos? Porque los políticos son tan débiles, tan desinstitucionalizados, que es difícil que puedan elaborar pues programas y entenderse organizadamente, ¿no? Cuando la Fiscalía pide investigar a Velázquez Quezquén, a Becerril, a Jorge del Castillo, a los niños de Acción Popular, ¿qué cosa es lo que hay? No son pedidos de los adversarios políticos, no son ataques de los enemigos, no, son pedidos de la Fiscalía con fundamento. ¿Qué hace este Congreso? Archiva. ¿Eso qué cosa es? Es un entendimiento entre todas las agrupaciones políticas que forman parte de este Congreso. Sobre la coincidencia de cohabitar y seguir cobrando lo que cobran en un Congreso que se aumenta su presupuesto, ¿no? Es un arreglo para encubrir conductas delictivas. Esa es la pura verdad. O sea, y Patricia Benavides fue una figura clave en un intento de tomar la Fiscalía, y así como se habla de conspiración caviar, ¿habría habido una conspiración de derecha o póngale el nombre que quiera? Patricia Benavides cumplió un rol fundamental para que el corrupto y golpista Castillo responda ante la justicia, frente a la cobardía del Parlamento, que ante acusaciones de golpistas de Torres se morían de miedo de enfrentarlo por el pánico a la disolución. ¿Y es posible que Patricia Benavides pusiera esa camiseta por interés para ganar amigos? No lo sé, pero en ese momento cumplió un rol fundamental. Luego, lo que hizo con una mano lo ha borrado con la otra. Pero eso es lo que aconteció. Y con la Junta Nacional de Justicia, ¿cree que con lo que pasó el viernes, que ya se ha postergado el proceso hasta marzo, ya ahí como que el Parlamento conoció su límite, lo palpó y dijo, acá me quedo? Pero es que ya la situación es realmente de escándalo, ¿no? Es decir, es un Parlamento que simplemente no solo ha traicionado a la voluntad popular, sino que está absolutamente lejano de la realidad. Este aumento de sueldos, es decir, está alienado. Absolutamente, están en una borrachera absoluta de poder, ¿no? Ellos creen que con la fuerza bruta de los votos, con la bestialidad, pueden hacer cualquier cosa en el país. Y eso es lo que está ocurriendo. ¿Para qué existe Tribunal Constitucional? Nos deberíamos preguntar si mediante la fuerza bruta de los votos se pueden aprobar leyes. Y bueno, claro, colocan pues fanáticos en el Tribunal Constitucional con unas consignas políticas claras. Pero en un país, le repito, ¿no?, esta idea que la repiten muchos politólogos, que hay una especie de vaciamiento democrático, que aquí no hay abusos, sino más bien debilidad, y algunos corruptos pueden llenar ese vacío temporalmente, ¿no? Se puede esperar, mire el caso de Patricia Benavides, qué rápido ha caído, qué fuerte ha llegado a ser por unos meses y qué rápido ha caído. ¿Se puede hablar de conspiraciones, de un pacto con futuro? Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja Tus Cuentas, consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Acá lo que hay es un proceso de descomposición de la institucionalidad democrática. Se advirtió en todos los tonos que violando el orden constitucional, que mal utilizando la vacancia por incapacidad moral permanente contra Kuczynski, íbamos al abismo. Bueno, eso es lo que está ocurriendo. Porque de ahí ya la situación es prácticamente incontenible. Claro, y en ese abismo descollan pues algunos personajes que corren más que otros y otros corren detrás de ellos. Por ejemplo, la congresista Patricia Chirinos, ¿no?, que es la que puso la primera vacancia y algunas de las mociones sobre las que los otros partidos, sin pensarlo demasiado tal vez, han corrido detrás de ella. Yo acá no quiero singularizar, porque esta es una responsabilidad absoluta de todos los partidos que están en el Congreso. De la casta, para parafrasear a Milei. Acá lo concreto es que hay un pacto entre el prófugo Vladimir Cerrón, reitero, Keiko Fujimori, Acuña, Luna y compañía, que está funcionando. Que eso opera.
estas votaciones, estas elecciones así unánimes de este magistrado constitucional son consecuencia de un arreglo político. O sea, eso llena el vacío. Le dieron a Cerrón la Defensoría del Pueblo como pago, ¿no? Y no hay ningún reparo ni de la izquierda ni del fujimorismo en el Congreso para en muchos casos coincidir con objetivos políticos determinados. Esa es la dramática situación. Y de aquí al 2026 uno diría, bueno, por lo menos va a haber más tiempo para que se formen alianzas o se encuentren líderes. ¿Cómo ver ese panorama? Bueno, acá también hubo otra traición de la presidenta Boluarte que prometió el anticipo de las elecciones generales. Y vemos que la consecuencia de su irresponsable e inepta gestión es la recesión económica, que ya está trayendo como consecuencia la caída de la recaudación fiscal. Es decir, al margen de su ineptitud clara para la gestión pública, la falta de ejecución presupuestal en inversiones, ahora ya hay problemas de recaudación. Y eso va a comprometer gravemente la administración del Estado el próximo año. Sí, bueno, y la inseguridad que cuando se le pregunta a la gente por sus preocupaciones, aparece primero, antes que la Y por esa recesión. razón es absolutamente imperdonable que en el presupuesto de inversiones el Ministerio del Interior haya sido incapaz de gastar para equipar a la Policía Nacional, para reconstruir comisarías, para comprar equipos modernos, dotar de tecnología moderna a la policía. Entonces, acá estamos ante la frivolidad de la presidenta Boluarte, que aspira a quedarse hasta el 2026. Y el costo para el país va a ser carísimo, altísimo. Lo más responsable para ella hubiera sido, desde que asumió el poder por una legítima sucesión constitucional el 7 de diciembre, decir, si yo no puedo con esto, lo mejor es un adelanto de elecciones ordenado y pactado con el Congreso. Eso hubiera sido lo más responsable. Porque cualquier persona que tiene conocimiento constitucional no cuestiona el acceso al poder de la presidenta. Creo que el único es Cerrón, ¿no es cierto? Pero el resto no. Entonces, ella ha podido hacer un trabajo. Además, estamos viendo la improvisación más absoluta. Cerrón posa de opositor a Dina Boluarte porque su bancada en realidad frustró el adelanto. Bueno, no solo eso. La bancada participó, ahora lo quieren negar, pero con sus votos aprobaron la vacancia también del golpista Castillo. Entonces, acá, ciertamente, en ese aspecto, lo que hay es el uso de la escopeta de 2 cañones, algo, digamos, que suele emplearse en contextos como estos, ¿no? Bueno, Cerrón en realidad necesita hacerse una imagen de perseguido político. Y de ahí a forzar la idea de que es opositor de Boluarte. Un político muy curioso, ¿no? En donde la inacción del gobierno le permitió la huida, la fuga, ¿no? Porque Cerrón era muy valiente en el poder, pero lo vemos que cuando tiene la condición de prófugo no tiene la misma firmeza para la batalla política, ¿no? Ahora, después de haber pasado por estas circunstancias de protestas terribles que nos trajeron cerca de 60 muertos, sin embargo ahora hay una gran desmovilización. O sea, la gente no le atrae movilizarse por ninguna de las consignas que encuentran no estoy hablando ya de los partidos conocidos, sino de incluso nuevos movimientos regionales. ¿Qué se puede esperar? Hay un hastío de la población. Y ciertamente la crisis económica ya empieza a afectar a los sectores menos favorecidos de la población. Todos los datos son malos. Aumento de la informalidad, aumento de la anemia, la migración. Más de 400.000 compatriotas se han ido del país desde que se eligió a Castillo. Esta es una cifra tremenda. Es un síntoma terrible del hastío, porque ya es fugar del país. No es solo la desafección que se llama hacia la política, sino es no quiero vivir acá. Eso es un daño irreparable. Aunque me vaya peor donde me voy. Eso es irreparable. Estas migraciones solo han ocurrido durante la dictadura de Velasco, durante el primer gobierno de García y ahora. Son procesos realmente muy dolorosos para un país. Y creo que la presidenta tiene que recapacitar.
Pero entonces usted plantearía, esa recapacitación es un nuevo adelanto de elecciones o ya, bueno, yo creo que ya estamos tarde para eso. No, porque hay una demanda ciudadana. El país no va a resistir esta gestión irresponsable e inepta. ¿O qué cosa quiere dejar la presidenta el 2026? ¿Un país arruinado, sin esperanza, sin futuro? Bueno, porque entonces, además, siendo sinceros, no genera credibilidad internacional, ni el gobierno ni el parlamento. La reputación en el exterior del país ha sido afectada gravemente por el gobierno y el parlamento debido a su inepta e irresponsable conducta. Esa es la pura verdad. muchas gracias. ¿Me permite un segundito? Un segundito. Después de varios años se ha archivado la denuncia que fujimoristas y apristas hicieron por la compra de 20 aviones de instrucción para la FAP. Cuando usted fue ministro de Defensa. Exactamente. Han pasado 8 años y finalmente, como se anticipó, no se ha encontrado absolutamente nada ilícito. Yo pregunto, ¿quién repara a los oficiales de la FAP y a los funcionarios del Ministerio de Defensa que cumplieron con su deber? Bueno, no quiero terminar de esta manera, pero creo que las fiestas de Navidad nos deben motivar a una reflexión. Y la primera que debería hacerlo es la presidenta pensando en un futuro mejor y promisorio para todos. Muchas gracias por sus buenos deseos, señor Pedro.